Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Bienvenidos a una nueva edición del programa Abogados Legales. Hoy nos acompaña don Joseph Rivera. Ha costado volverlo a conseguir. Ya el precio de la fama nos dificulta un poco tenerlo más seguido. Bienvenido, Joseph. Gracias, Ovidio. Bueno, eso el precio de la fama, qué complicado, ¿verdad? Hemos estado un poquillo atareados, pero bueno, aquí estamos de nuevo en este programa tan importante que tiene este medio de comunicación. Y muchas gracias por darme nuevamente la bienvenida. Antes de entrar en materia, recordarles que todos los jueves nos pueden seguir por Facebook a las 12:30 y en YouTube a partir de las 2 de la tarde. Hablaba con Joseph desde la semana pasada, creo que lo veníamos hablando, no se pudo la semana pasada por cuestiones de horarios. Es sobre el crimen en un hospital de Nicoya. Entraron a matar unos sicarios a un hombre que estaba internado ahí. Entonces, con base en ese hecho, que creo que es el segundo que ocurre en los últimos años, que entran a un hospital a matar a una persona, decimos aprovecharnos del conocimiento de Joseph para desarrollar el tema y ver qué implicaciones tiene esto penalmente. Joseph, para comenzar, digamos, cuando una persona es asesinada dentro de un hospital, el hecho que ocurra en un centro médico, ¿tiene alguna relevancia especial? Sí, claro, vamos a ver, Ovidio, recordemos que un centro médico tiene que resguardar la integridad física de los pacientes. Lamentablemente en este caso tan atroz en Limón no se dio. Entonces podría existir una responsabilidad solidaria con la Caja Costarricense del Seguro Social y pues obviamente si se logra individualizar al posible asesino, ¿verdad? Y la caja tendría que pagarle a los familiares de la persona que falleció todos esos daños y perjuicios, ¿verdad? La caja se ve involucrada en un tema. Me acuerdo una vez un caso en el año 2014 donde una persona llegó al hospital, tenía problemas mentales, sacó de sus ropas un cuchillo para cortar pan y tasajeó a un cruz rojista, le metió el puñal en el estómago. Y bueno, la caja se hizo responsable, más la empresa de seguridad, que tienen que velar quiénes son las personas que ingresan y salen de este centro de salud. Volviendo al contexto, en el caso que nos ocupe, igual, cuando se hagan las investigaciones, los familiares tendrían que conseguir un abogado para ver de qué manera, ¿verdad?, denuncian a la caja. Puede ser en la sede contenciosa administrativa por esa función normal o anormal, legítima o ilegítima de la administración, y determinar si hubo esa o no negligencia, ¿verdad?, y cobrarle esos daños. Pero sí, el hospital, lamentablemente la caja va a tener que responder por esa muerte lamentable que se dio, que hipotéticamente, ¿verdad?, según lo que arrojan las investigaciones o lo que podría generar el análisis de lo que haga el organismo de investigación judicial, si es por un tema por sicariato, por pago o no, una remuneración económica para quitarle la vida a una persona. Sí. Desde enero del 2026 Costa Rica tiene el artículo 112 bis del Código Penal que tipifica específicamente el homicidio por sicariato. ¿Qué se debe demostrar el Ministerio Público para que un asesinato sea considerado legalmente sicariato y no un homicidio calificado, digamos, en este caso? Bueno, el homicidio calificado es cuando lamentablemente asesinan a una persona por un vínculo de consanguinidad o afinidad, ¿verdad? Que sea miembro de los supremos poderes, y se dan otros elementos, ¿verdad? Cuando existe ensañamiento, alevosía, para ocultar otro delito, que se haya dado un robo, etc. En el caso del sicariato se tiene que demostrar que haya sido por un tema de remuneración, por pago, ¿verdad? Por un tema de venganza, que forme parte de un tema criminal, ¿verdad? Una organización criminal. Y todavía sería muy incipiente decir de que sea por un tema de sicariato, porque puede ser que haya una persona entrado a robar al hospital y que para ocultar el robo, lamentablemente lo vio el paciente y le pudo haber quitado la vida. Sí, hay muchas circunstancias que pueden... Es correcto. Todo apunta, según eso, por la forma en que sea, que fue por sicariato, pero sí tener razón, puede deberse a diversos factores. Ajá, es correcto. ¿Cuánto sería la pena, digamos, con este artículo 112 para el sicariato? ¿Qué pena se le...? Hasta 40 años de prisión. Se le metió bastante. Sí, es de 20 a 40 años. Ahora bien, volvemos a lo mismo. Yo he escuchado muchos abogados garantistas ahí en redes sociales
que las penas no resocializan. Ujú. Pero Vidio, si una persona le quitó la vida a otra y fue por un tema de sicariato o porque quería matarla para robarle, como lo que sucedió en el Bajo las Lajas allá en Alajuelita, ¿se acuerda? Aquellos 2 adultos mayores que murieron macheteados. Sí. Y lamentablemente las 2 adultos mayores perdieron la vida. ¿Qué resocialización puede tener una persona de eso? Sí, ya no tiene respeto por nada. Por nada. Entonces, a veces esas teorías simplistas, llamo yo, de estos abogados, lo que generan es una alcahuetería. Y ahí hay gente que si cometió un delito tan grave, y hay que sacarlo del sistema de control social. ¿Verdad? Lamentablemente, si usted ve en El Salvador las maras, personas que han cometido femicidios, 3 homicidios, 4 homicidios, decapitaciones, gente que mata lamentablemente sin piedad, y lamentablemente no pueden formar parte del sistema de control social. En este tipo de casos, ¿cómo se hace? Debe ser una investigación bien exhaustiva, ¿verdad? Porque si perteneces a una organización criminal o si alguien te pagó porque le cae mal a esa persona y quiere eliminarla, pero y no necesariamente pertenece a una organización criminal solo por una remuneración. Sí, es que recordemos, obvio, que hay un tema de venganza, ¿verdad? Puede ser un tema pasional. Muchas veces recordemos que hay hombres que mandan a matar a otra persona por un tema de odio, por un tema pasional. Entonces, a la hora de la investigación, el OIJ tiene que unir todos esos cabos para ver si ese homicidio encaja o en sicariato, en homicidio calificado, o en un homicidio simple, o si era por venganza, o si era todos esos elementos hipotéticos que se podrían dar para determinar cuál de esos 3. Por ahora lo que queda es nada más esperar a que el OIJ investigue y en las líneas de investigación determinar si esa persona tenía problemas con algún tercero, si formaba parte de una banda, si tenía antecedentes penales, si venía saliendo de un centro penitenciario por narcotráfico. Son tantas cosas, ¿verdad? Entonces todo eso se tiene que poner en una radiografía criminal y determinar, según el rompecabezas que se vaya armando en la investigación, cuál de esas piezas encaja en esos elementos para ahora sí, cuando ya el fiscal tenga todos esos insumos a través del OIJ, decir si lo va a acusar por sicariato, por homicidio simple, calificado, o si fue por un tema por venganza. Entonces hay que analizar todos esos aspectos según la normativa penal. Yo sé, si es por un tema de venganza, la pena no se le aplicaría a la de sicariato. No, sería como, podríamos decir que como calificado. Como un homicidio calificado, sí. 30 años, ¿verdad? 35. 35 sería la pena máxima. O sea, la diferencia son 5 años, digamos. 5 años, es correcto. Ajá. ¿Qué responsabilidad penal puede tener quien ordena un asesinato en estos tipos de casos? Bueno, vea qué interesante. La figura del autor, coautor, autor mediato, ¿verdad? O el hombre de atrás, ¿verdad? Que es el que ordena las ejecuciones. El que mueve los hilos. Los hilos. La ley establece que todos tienen la misma penalidad. Tanto el autor, el coautor, como el... Van todos parejos. Van todos parejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo siempre he puesto ese ejemplo a los muchachos, ¿verdad? De universitarios, que cuando existe una coautoría hay un codominio funcional, todos tienen una función específica. Entonces a todos se les va a juzgar por ese mismo delito, ¿verdad? Y se les va a poner la misma pena. Entonces hay que analizar también qué participación ha tenido cada uno de ellos, ¿verdad? O si hay, o si es solo una persona, porque a veces uno cree o piensa en la teoría de que existen varios perpetradores. Y es solamente uno. Y es solamente uno. Entonces también eso hay que analizarlo desde el punto de vista criminal y que el OIJ analice a través de radiobases, investigaciones, intervenciones telefónicas, vigilancias y seguimientos, qué participación pudo haber tenido no solamente el que detona el arma, sino quién pudo haber estado detrás de esa orden para detonar el arma y que le diera la orden al sicario, por ejemplo, entre comillas, para quitarle la vida a esta persona que estaba en este centro hospitalario. Por ejemplo, el caso famoso de Parmenio Medina, ¿verdad? Que hubo varios implicados, sí. Y todos lamentablemente fueron acusados por un homicidio calificado y al final se condenaron ya varias personas, ¿verdad? En su momento. Si el sicario llega al hospital, dispara contra la víctima, pero esta sobrevive,
ahí estaríamos que ante una tentativa de homicidio por sicariato. Bueno, eso es una buena pregunta. La figura de la tentativa es que por causas ajenas a la gente no se pudo ejecutar el plan empleado, ¿verdad? Entonces, ya y si llegó y no lo mató, hay algo muy interesante que dice la jurisprudencia. Si usted le dispara y la persona queda con una lesión o queda cuadrapléjico, por decirlo así, o queda en estado vegetativo, se ha establecido que podría ser como un homicidio calificado, porque ¿cómo se va a valer esa persona si ya está muerta en una cama? ¿De verdad? Entonces, de valerse por sí misma. Entonces hay que analizar si efectivamente fueron lesiones graves o el médico le pudo salvar la vida, o los médicos, y no murió por esa situación. Ahora, si más adelante, porque ha pasado, me acuerdo una vez de un caso de un muchacho que lamentablemente lo machetearon en Cartago por un tema de drogas, lo rescatan de un predio, llega al hospital, pasó en coma como 15 días y a los 15 días despertó. Y bueno, los supuestos perpetradores no lo iban a acusar de homicidio, pero después de que él sale, antes de salir del hospital, un día antes, el hombre fallece. Entonces ya se convierte en un homicidio calificado por las heridas. Entonces, don Ovidio, esto es muy hipotético, ¿verdad? Es muy casuístico. Sí, depende de las circunstancias y de las circunstancias, de los aspectos de modo, tiempo y lugar, ¿verdad? Otro ejemplo, por ejemplo, va el sicario a matar al tipo en la cama. Al momento de llegar ahí, enfermeros, no sé qué, dispara porque según nos había comentado el exdirector del OIJ, muchos de estos sicarios no tienen preparación en el uso de armas pesadillas y disparan a lo loco. En un caso de estos, que el objetivo es una persona, pero el momento de actuar hiere o mata a otros, ahí también se le culpan como sicariato. No, ahí hay algo en la doctrina y en la práctica que se llama un dolo eventual, que el agente iba a matar a una persona, pero lamentablemente ya no produjo el resultado y se produjo otro resultado dañoso. Es como el daño colateral, ¿verdad? Sí. Entonces, lamentablemente, ya y también se le va a acusar por esas tentativas de esas otras personas, perdón, o de esos homicidios que hayan ocurrido en ese momento. O sea, hasta para eso tienen que tener cuidado, por así decirlo. Sí, los sicarios estos inexpertos, que son chiquillos, a veces jóvenes de 18 a 20 años, que les pagan un poquillo de plata, o los recluta el crimen organizado y vienen estos problemas, ¿verdad? El hecho de que el crimen ocurra en un hospital, o digamos en algún centro educativo, lugares así de que uno jamás espera este tipo de cosas, también les puede ocasionar penas mayores. Sí, claro. Saber que se... Vamos a ver, Ovidio, hay atenuantes y agravantes. Si topamos con un buen fiscal que persigue el delito y que le pruebe al Tribunal de Juicio Penal en un contradictorio en la fase plenaria de que se dieron ciertas circunstancias especiales, podría aumentarse la pena. Ve el caso que pasó en Cartago de un par de muchachos que acribillaron a otro con una AK-47 y le desbarataron el cráneo. Y al frente había una escuela. Y los chiquitos pegaban gritos que profesora, teacher, maestra, y se tiraban al suelo y estaban llorando porque las balas pasaban en el aire. Y una bala de esas traspasa a cualquier ser humano. Entonces también eso va a influir dónde ocurrió, por qué ocurrió, en qué circunstancias ocurrieron. Prácticamente estamos como en el tiempo de Pablo Escobar, ¿verdad? Que se metían en los años 80 a los hospitales, a las instituciones públicas. Fuera, con tal de cumplir. El objetivo de la misión. Entonces sí, la jueza o el juez que tenga ese caso en su poder y el mismo fiscal va a tener que decirle al tribunal de juicio, mire, que agravante que una persona estando en estado de convalecencia no se pueda recuperar en un hospital. Eso es como que si usted se metiera a matar a alguien en un convento de monjas o en una iglesia. Sí, que se supone que no es un lugar seguro, por así seguro, decirlo. por decirlo de alguna manera.
o que en el mismo Ministerio de Seguridad Pública se metan a generar una balacera o en alguna institución pública, o en casa presidencial o en una embajada. Sí, que uno jamás imagina que ahí pueda ocurrir. Que pueda ocurrir una cosa de esas. Entonces sí podría existir un agravante bien seria para el delincuente o los delincuentes, sabiendo que el hospital, ya hay gente que trabaja 24/7 para salvaguardar la vida de las personas y que lamentablemente ocurriera este deceso tan fatal como ocurrió aquí en el Hospital de Limón. Joseph, para que nos expliques un poco, en la nueva legislación se incorporó el artículo 280, que sanciona la oferta, solicitud o promoción pública de servicios de homicidio por sicariato. ¿Hasta dónde llega esta nueva figura penal y qué conductas serían las que se castigan? Las que se castigan, vamos a ver, cuando se da todo eso, recordemos que ahora vivimos en un mundo digital, por redes sociales, por mensajes por WhatsApp. Eso también podría ser un agravante, cómo es que ese indicio se tiene que unir para determinar que es por sicariato, ¿verdad? Cuando se vaya a hacer la incautación de los celulares de los posibles sicarios, ¿verdad? O de la persona que cometió el delito, hay que determinar si en esos mensajes de texto existen esa información, que si fue por pago, remuneración, cómo fueron las características de cómo se tenía que llevar eso. Si se genera un video, recordemos el tema de la apología del delito, ¿verdad? Que esas bandas que utilizan música, ¿verdad? Para generar ese miedo, ese terror, esa angustia. Porque la gente dice, vea, es que aquí no hay terrorismo, ¿verdad? Es que la gente cree que terrorismo es que usted pone un coche bomba y explotó, ¿verdad? No, la forma de infringir miedo puede ser por redes sociales cuando sale un grupo armado y dice, hey, vamos a matar al presidente de la República, por ejemplo. Porque hasta ellos mismos se hacen amenazas. Es correcto, hasta ellos mismos. Vea lo que pasó con la presidenta Laura Fernández, que la amenazaron de muerte por redes sociales, o al ministro de Justicia, ¿verdad? Entonces uno dice, todas esas redes sociales, uno dice, ¿quién mandó a hacer ese video? ¿Le pagaron por ese video? ¿O fue solo la persona que hizo el video para llamar la atención por redes sociales? Entonces todos esos indicios se tienen que analizar y en un informe de IJ plasmarlos para determinar en las líneas de investigación si ese artículo, el 280 que usted menciona, cumple con esos requisitos como agravantes o como atenuantes en la legislación penal costarricense. Entonces, cuando detrás de un sicariato existe una estructura criminal dedicada a cometer delitos, ¿cuándo entra en juego la ley contra la delincuencia organizada? ¿Y qué diferencia existe entre que varias personas se pongan de acuerdo para cometer un asesinato? Que no son una organización criminal, sino que se ponen de acuerdo para matar a alguien. Es que la ley habla cuando dos o más personas se unen para delinquir. Dos o más. Ya con eso nadie se los quita. Entonces, vea qué interesante lo que dice usted, ¿verdad? Y sonará paradójico, chistoso. Que llegue el vecinillo ahí, que saque un arma y que se ponga a amenazar con un video. Pero si ya más personas, no solamente un tema de sicariato, vea lo que está pasando en Cartago por las plazas de droga. Matan a la gente. Entonces ellos se unen para delinquir, no solo para vender droga, no solo para traficar armas, sino para eliminar a las bandas contrarias. Entonces, obviamente estamos hablando de un tema de crimen organizado. La palabra lo dice, se organizan mutuamente para decir, usted va a tener esta función, esta persona va a tener esta otra función. Entonces ahí es donde entra la ley de delincuencia organizada, que ahora con la creación de la nueva cárcel CACO, Centro de Alta Contención, todos esos personajes que yo llamo superviolentos van a tener que pasar a esa cárcel de máxima contención para poder sanear un poco y poder reducir o paliar un poco la criminalidad y las incidencias que se están dando en lugares calientes como Manuel de C. Jesús Jiménez, los diques de Cartago, la León 13, Aguantafilo. Entonces ese es el tema que se tiene que analizar y determinar que si hay venta de drogas, ya es una organización criminal que tiene toda una estructura. Imagínense, tienen contadores, los sicarios para eliminar a las personas. Lo de Macho Coca, ¿verdad? Que Macho Coca lo amenazaban y decían, no, yo tengo mis propios sicarios. Y era una banda organizada. Sí, que ahí es otros niveles, ¿verdad? Es correcto. Yo sé qué responsabilidad podría tener una persona que no participa directamente en el asesinato, pero, por ejemplo, les presta el carro, les da el arma, facilita información sobre la víctima, digamos, sus actividades diarias,
o ayuda a ocultar al sicario, las armas o las cosas. ¿Qué responsabilidad? También cae ya dentro de la... Sí, vea qué interesante. Cuando se asalta un banco, está el que maneja el carro, Ajá. el campana, los que entran con el banco, los que facilitan las armas y en la huida tienen una bodega, una casa y almacenan todo. Entonces podríamos decir que hay una coautoría. Todos los metemos en el mismo saco. conjunto, en el mismo saco, y podrían tener la misma penalidad, ¿verdad? A menos, obviamente, Ovidio, que exista un tema de amenazas, extorsión. Es que, como le repito, ¿verdad? Cada caso es muy diferente, es casuístico, ¿verdad? Entonces se tiene que analizar cada rol criminal para determinar qué participación tiene cada uno, para determinar si es autor, cómplice, instigador, coautor o autor mediato. Pero todos esos van a tener la misma pena, porque trabajan en conjunto. Sí, ahí no hay quite. Ya para ir terminando, ¿considera usted que en el marco legal que tenemos actualmente es suficiente para combatir el sicariato? ¿O todavía nos faltan reformas legales para tratar de erradicarlo por medio de la ley? Vea, Ovidio, según el último análisis que hizo el organismo de investigación judicial, hay 600 sicarios. Wow. Vea qué grave, 600 sicarios usted los pone en una plaza de fútbol, sí, la llena la gradería de sol, ¿verdad? Y son la gradería de sol diabólica, llamo yo, ¿verdad? Y las leyes están diseñadas para que se persigan esos delitos. Lamentablemente hay operadores del derecho que no saben cómo aplicarlo. O las investigaciones son muy endebles. Entonces hay una queja de la ciudadanía que dice, bueno, la policía administrativa y la policía judicial los capturan y cuando llegan a la fiscalía las investigaciones se caen. Entonces lo que hay que hacer es capacitar al Ministerio Público, al organismo de investigación judicial, a los policías judiciales, a los policías administrativos. El problema es que esa capacitación tiene un punto negro en la hoja. Y así como hay policías buenos, hay corruptos. Entonces ellos pueden encontrar esa falencia. Entonces hay que ver cómo se cierran todos esos portillos para que se puedan aplicar las leyes como tienen que ser, ¿verdad? El paquete de leyes que quiere presentar la Asamblea en algunas situaciones es porque, imagínense, el Código Penal ya es de vieja data. Sí, ya. De 1994. El Código Procesal Penal del 2006 y entró a regir en el 2008. Ya el crimen organizado está volando. Yo siempre lo he dicho en diferentes programas. Las leyes de crimen organizado de Italia con las mafias italianas. Podemos tropicalizar esa ley, implementarla aquí, generar más impunidad y cerrar los portillos para que todas esas bandas estén privadas de libertad, incomunicadas, y que eso genere un paliamiento, por lo menos algo importante para que se reduzca la criminalidad en Costa Rica. Mientras eso no se haga y no se fortalezcan ciertas áreas del Poder Judicial, que hay que hacerlo, y no podemos mandar a un fiscal con un salario de 1 millón de colones a combatir la criminalidad, que eso también es muy importante por la ley de marco de empleo público, y la delincuencia va a continuar. Y lamentablemente el brazo económico del crimen organizado es tan fuerte que compra conciencias. Sí. Entonces hay que ver cómo se busca una solución de desmantelar no solo a las bandas, quitarles el dinero, y que ese dinero se pueda invertir en infraestructura, seguridad y capacitación a los fiscales y a Fuerza Pública y OIJ y a las policías especiales para que esto se pueda eliminar por lo menos en un porcentaje bien alto. Dios quiera que se pueda lograr, porque sí es preocupante. Esta mañana otros atentados de sicariato en Cartago, mataron a una pareja, a 2 hombres, y luego una pareja que iba pasando resultó herida y el muchacho está grave en el hospital. O sea, no tenía nada que ver con la situación. Y eso es una situación de todos los días, ¿verdad? Y es que antes como que tenían horarios, ahora es a cualquier hora. Esta gente fue a las 4:30 de la mañana. O sea, no les importa mañana, tarde y noche. Y usted y yo, que somos ciudadanos de a pie, honrados y trabajadores, que nos levantamos bien temprano para llegar a salir y hacer el bien, y estamos con el temor de que estos malandrosos salgan a la calle
y que le quiten la vida a personas inocentes. No, hay que aplicar la mano dura. Ya yo no creo en el garantismo ni en la constitución de la mano suave. No, no. La persona que tiene un arma la utiliza para hacer daño, inmediatamente hay que meterlo para la cárcel y no hay que sacarlo con ningún beneficio hasta tanto se pueda restablecer el orden y la paz social en este país. Perfecto, Joseph, muy amable por acompañarnos, explicarnos este caso que de verdad conmocionó al país, porque que ocurre un crimen dentro de un hospital, de verdad que ya uno prácticamente pierde las esperanzas, ¿verdad?, de la lucha contra la criminalidad. Sí, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos los que nos ven por redes sociales. Nos vemos la próxima semana, que Dios los bendiga.